que retirará 31 productos de la marca Trump de su página de internet. Se trata de Sears, la compañía que también es propietaria de Kmart. Según el vocero de Sears, la compañía decidió sacar los productos Trump como parte de una campaña enfocada a otros artículos que se venden más. Asimismo, aclaró que aunque la línea de mueblería de Trump fue retirada, los interesados pueden adquirir estos productos a través de un tercero por internet. Les informó Leticia Guevara, somos CNN en español. Más adelante entraremos en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Leche Rica presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. La Tierra tiene 4.560.000 años de antigüedad, al igual que la Luna y el Sol. Son nuevos del otro día. Leche Rica presentó Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. Grupo Rica celebra hoy más de 5 décadas alimentando generaciones y dedicados al crecimiento de nuestra gente. 51 años haciendo la vida más rica. Leche Milex del Grupo Mejía Alcalá presenta Cápsulas de Deportes en la Nota. Joaquín Benoit. El relevista dominicano Joaquín Benoit y los Phillies de Filadelfia oficializaron un contrato por un año y $7.5 millones como parte de los esfuerzos del club por reconstruir su bullpen. Benoit, el derecho de 39 años, ha ostentado una efectividad menor a 3.00 en 6 de los últimos 7 años. El lanzador de Santiago de los Caballeros promedió 9.75 ponches en la campaña anterior. Tuvo una foja de 3-1 y un promedio de carreras limpias admitidas de 2.81. Su efectividad fue de 0.38 después que los Azulejos de Toronto lo adquirieron en julio, procedente de los Marineros de Seattle, a cambio del relevista Drew Storen. Leche Milex del Grupo Mejía Alcalá presentó Cápsulas de Deportes en la Nota. La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Esto no tiene nombre.
Esto no tiene nombre. Porque la información es poder. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, inicia la jornada con una descripción certera y responsable de lo que ocurre en el país y el resto del mundo. En La República, radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. Con Carlos Pimentel, Milicen Uribe y Jonathan Liriano. La República, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por La Nota 95.7. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título, gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una es el estado de ánimo de la ciudadanía y de quienes se movilizaron ayer. La otra es cuáles son los actores políticos y sociales involucrados en la logística previa a la marcha. ¿Qué es lo que me parece central en esto? Una pérdida de legitimidad de los actores políticos e institucionales, tanto como autoridades y opositores. La clase política dominicana ha vaciado de sentido la política. Y es lo que decías, Roberto, de la incapacidad de constituirse en un liderazgo que sea referencia, un liderazgo político que sea referencia, donde la población se sienta representada. La clase política dominicana ha vaciado de sentido la política. Es que la crisis es tan profunda que los que están no me representan y
los que aparentemente quieren estar tampoco me representan. La clase política dominicana ha vaciado de sentido la política. Totalmente de acuerdo. Que cuidado, que yo no estoy haciendo una crítica, sino es una referencia de cuál sería la lógica donde estoy atrapada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay proyectos que están comprometidos con Odebrecht y sus circunstancias que están de repente limitadas en su condición de producir la verdad. Peña, Carlos de Peña, agente especial EN. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Tardes, 1:13 de la tarde. Esto no tiene nombre al aire a través de la nota 95.7 y también a través de Coral para los canales 39 y Canal 8, los diferentes cables de nuestro país. Gracias por la sintonía, tanto a través de la radio como a través del televisor. Miralba Ruiz con ustedes, Roberto Cavada, Pinky Pintor, de camino en breve a unirse con nosotros para presentarles las noticias del día. Nos acompaña en cabina nuestro cuarto bate de los lunes, el señor Nelfis Stapleton, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, Nelfis. Qué bueno tenerte con nosotros. Como siempre, aquí tomo los lunes, ya esto es una tradición. Así es. Viendo ya que ya como pasa el tiempo, porque más de un año, mucho más de un año que tengo en esta participación, que tanto me agrada poder compartir con esta que es ya mi casa. Y este lunes cargado de informaciones, desde los Grammys hasta la situación policial. Como un árbol de Navidad con de todo. Sí, no. Así que hoy tenemos muchos temas para especular, como diría nuestro querido amigo Pingue Pintor. Para pujar, para especular y para apretar. Así mismo. Porque así que Pintor le dice, el puje, el apriete, el especulatorio. De 1 a 3. De 1 a 3 de la tarde. Vamos a empezar con la noticia que circuló durante todo el fin de semana con relación a la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana, quien envió una circular a sus miembros reiterándoles la prohibición de hacer pronunciamientos o publicaciones en medios de comunicación y redes sociales. Mediante la circular número 2017, se les recuerda a los miembros de esa institución lo dicho en la circular número 2 del 2015 del Ministerio de Defensa sobre las disposiciones legales que regulan el accionar de hombres y mujeres de uniforme en torno a publicaciones y o declaraciones no autorizadas a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales. Señala que la violación a lo dispuesto conllevará el proceso investigativo correspondiente, el cual establecerá responsabilidades y él o los involucrados en esta violación serán drásticamente sancionados acorde a lo que establece el ordenamiento legal militar vigente. Se ha hecho frecuente que militares y policías suban videos a redes sociales y acciones no permitidas a los uniformados. La circular, que debe ser leída al personal del ejército en correcta formación y colocada en lugares visibles y de fácil acceso a todos los recintos, campamentos, destacamentos y puestos militares, está firmada por el mayor general Braulio Alcántara López. Indica además que el subcomandante del ejército, el inspector general director de inteligencia G-2, los comandantes de unidades mayores, el director del cuerpo jurídico y los directores de las demás dependencias de la institución son los encargados en sus respectivas áreas de responsabilidad del fiel cumplimiento de esta disposición. Pero la pregunta es... Estás retirando lo prohibido. Pero eso es legal. Sí, mira, oye lo que ha pasado. Porque hay que ver lo que dice la Constitución. Sí, hay una limitación a los policías y y vemos, y hay un caso que es muy cercano a nosotros. Daurín, claro. El caso que de Daurín. Pero que hay que verlo no lo veamos como algo aislado, sino
veamos las cosas como en un contexto más amplio. ¿Nosotros se acuerda un ex general hace que todavía está acompañando, que es el Juan Manuel Hernández, apellido Hernández, que publicó un artículo de opinión sin haber tenido la autorización de su superior inmediato, y por eso tuvo un juicio disciplinario, porque se entiende que ese tipo de opiniones tiene que tener la autorización de sus superiores. Pero en ese momento, antes de que las redes sociales tuvieran tanto impacto, era mucho más difícil y mucho menos frecuente que los policías expresaran opiniones sobre diversos temas y específicamente sobre temas políticos de forma pública. Lo que ha venido ocurriendo es que de diversas formas ya se ve de forma constante el hecho de que tanto policías y miembros de las Fuerzas Armadas expresen o un abuso policial o un hecho o una arbitrariedad, o en este caso la firma del Libro Verde, lo que ha llevado lo que lleva como consecuencia que el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional exprese, produzca este documento, reiterando algo que está en la normativa interna como una forma de parar una hemorragia. Pero eso nos lleva a un debate más profundo sobre hasta dónde llegan esas limitaciones y hasta dónde llega el uso de sus redes sociales, porque son de sus redes sociales personales en el ejercicio. Entonces eso es un debate que no se ha producido. Y todavía es más creciente cuando vemos, por ejemplo, un policía que firmó el Libro Verde, uniformado, que luego fue destituido. Y te digo, a mí me pareció la opinión, salió la noticia el día de hoy. Salió al día de hoy, y él diciendo, yo le agradezco el apoyo, 12 años, o sea, la posición de él salió a despoticar la institución. No. Salió y dijo, no, yo estuve orgulloso. Eso me parece a mí una gran contradicción. Pero claro, y la posición de él posterior a la porque realmente tú no me estás haciendo caso, Nelfi, te está yendo por la tangente. No, pero para que tú entiendas algo, es que ese ciudadano aún recibe ese trato de la institución que no le realizó un debido proceso, actuó con mayor altura que la institución a la que pertenece. Para que tú entiendas el ejemplo de que él, que es un sargento, actuó con mayor, con un trato más elegante, con un trato más maduro, porque a esta persona firmó el Libro Verde, ahí no se investigó, ahí no se... Pero que tiene 2 días, o sea, a los 2 días lo cancelaron. Vamos a hacer un análisis. Pero lo que te quiero que te diga es que ese fue el caso. Hay un debido proceso que no se llevó. El Libro Verde lo que está buscando es recopilar firmas para demostrarle al gobierno la intención y el apoyo de la ciudadanía a las acciones que se tienen o que se tengan que tomar con quien sea, para que por Dios alguna vez empecemos a ponerle orden al tema de la corrupción y la impunidad. Se supone que la Policía Nacional tiene que estar de acuerdo con que se cumpla la ley, y no es posible que un miembro de la policía sea sancionado y expulsado por firmar para que se cumpla la ley. Eso es como una cosa descabellada. Yo creo que de todas formas... No presentarlo, profesor. No, ya me saludaron, ya me saludaron. Para presentar y darle ya este recibimiento. Ahí vas a ser el dueño de esto. El único. Yo soy socio emocional de Colmadito. Todo eso es bueno, que te mantenga el socio emocional. Mira. Pero doctor, tú no viste cuando él dijo que ya tenía 1 año y algo aquí. No vine. Pero celebra, lo trae cosas para celebrar. Viene. Ahora, yo lo que creo... Yo pensaba que también a uno le daban cosas ya. ¿Te reciben? No, hombre, no. Aquí tenemos dificultades. Mira, qué barbaridad. Lo que sí hay es que ver, y eso nos pueden ayudar ustedes que manejan leyes y cosas de esas.
los derechos ciudadanos, o sea, los derechos de cada individuo, si de alguna manera se limitan cuando usted entra a una institución militar. Lo digo porque, por ejemplo, en todas partes del mundo, bueno, lo estoy llevando a este extremo, pero el joven que le filtró la información a Julian Assange, el de Wikileaks, preso. Obama a 45 condonó, o sea, lo perdonó, hizo antes de irse, para que este muchacho, que además pasa por un proceso de cambio de sexo, etcétera, etcétera, claro, pueda salir. Manning, sí, pero tiene otro nombre ya la señora. Chelsea. Chelsea. Entonces, él, por ejemplo, uno puede decir, bueno, pero él le hizo un favor a la nación, porque si él no llega a pasar esa información a Julian Assange, no hubiésemos sabido todo lo que sabemos de Wikileaks, todo lo que dijeron, lo que dejaron de decir, etcétera. Yo creo que es una tontería cancelar a un policía por firmar el libro verde. Es un absurdo. Ahora, también tenemos, en aras de organizar este negocio y este gran país, si usted cuando entran le dicen, mira, aquí hay un código de disciplina y de respeto. Por ejemplo, los militares, yo que lo encuentro en contra, los militares no pueden ir a votar. No pueden, está hasta que se decida lo contrario. Yo estoy en contra, yo creo que los militares deben también participar, pero todavía aquí hay heridas muy abiertas de la dictadura, hay militares que todavía vienen de esa época, entonces, bien, está prohibido. Y tú dices, bueno, pero los militares tienen que votar, pero ellos son tan ciudadanos como los otros, y ahí tienen que decidir el futuro del país y decidir por los regidores, por el alcalde, porque son tan ciudadanos como otros. Pero ese derecho está conculcado, no sé si se dice así, hasta que se decida lo contrario. Entonces, militar que lo cojan votando, tiene que haber una sanción, porque él sabe desde que entró a la fila que está prohibido y que hay limitantes para eso. Vuelvo y digo, me parece que de todas formas es un absurdo votar a un oficial de la policía por firmar el libro verde, pero en aras de respetar las instituciones, el día que se le pierde el respeto a todo aquí, a la institución de la familia, mire cómo está la nación. El día que se le pierde el respeto a la justicia, mire cómo está la nación, que se le pierde el respeto a los legisladores, al presidente, es la debacle. Entonces, dentro de el plano de civil y de todo lo que querramos, hay ciertas cosas que hay que, digamos que acatar en aras de la disciplina y el respeto a las instituciones, porque si no es el caos, y yo lo vengo diciendo antes de que otro me tomara la palabra con lo del caos, o lo que difiero de lo que publicó, pero yo he hablado del caos hace mucho tiempo. Hace semanas. Caos y revolución. Ahora, reitero, me parece un absurdo hacerlo, uno lo puede llamar, tampoco había que crear un caos con eso, porque también los que llevan el libro verde lo utilizaron, y miren como también firma un policía, todos queremos lo mejor para el país. Si hablamos de luchar contra la corrupción, en la policía hay mucha corrupción e impunidad, entonces creo que se debe sopesar todo, desde que usted entra a una institución, cuáles son sus deberes, sus derechos, sea militar o civil, sea privada o pública, y uno no debe vulnerarla aun cuando en ello vayan ciertas cosas
nada, ningún reglamento ni nada puede estar por encima de tus derechos civiles. Claro, en la parte militar y policial hay ciertas cosas que se reglamentan y se mantienen. Pero bueno, de todas formas, tampoco es que se vaya a echar por tierra todo el proceso del libro verde por una persona de la policía que lo haya firmado. Recordemos que hubo ciertos temas con la policía, desde Dowring con lo de el sueldo cebolla, después otros militares. Entonces, vuelvo y digo. Y ha habido muchas deserciones y no sé si tú has dado seguimiento en el noticiero. El tema ya del uso de las redes sociales, por ejemplo, para denuncia de acoso de un superior, se están dando con mucha frecuencia. Puede ser que no haya un mes en que en las redes sociales no salga. Recientemente está el caso del sargento que fue retirado, pero vimos el caso de un primer teniente que a través de las redes sociales y se metió en una iglesia en Moca. Sí, claro. Porque porque le dieron una suspensión y no había tenido una solución. Al final a ese le salió bien porque logró lo que quería, que era lograr su pensión, pero te digo que ya es más frecuente y por eso entiendo que el debate tiene que darse con mucha amplitud. ¿Hasta dónde están las prohibiciones hasta dónde llegan esas limitaciones de los policías con respecto a su libertad de expresión? O sea, sabemos que no pueden votar porque la ley y la Constitución así lo establecen, pero no puede, hasta dónde pueden emitir sus opiniones personales con respecto a temas nacionales a través de sus redes sociales. No hay un documento que te pueda decir que se ha debatido, sino que se da por entendido. Ahora, la policía ha dicho que no ha cancelado a este hombre. Eso dijo. Pero hay una carta salió una está carta circulando. Bueno, yo te digo lo que dice la policía. Firmada por todo. Bueno, todo aquí se complica, falsifican y todo. La policía hasta ahora, y lo han publicado varios medios, no ha cancelado a ese hombre. No lo ha cancelado. Me parece un absurdo que lo haga. Aun cuando pudiera estar violentando ciertas normas disciplinarias. Fíjese que hablo de normas disciplinarias, no de derechos ni de deberes. Normas disciplinarias que impone la policía. Pero hasta ahora no está cancelado. Dice que están investigando para imponer cualquier sanción que haya incurrido. Pero nada, esos son algunos de los temas. Hay otros temas. Ayer denuncié también en las redes sociales, creo que demás otras personas también lo hicieron, de un video de una contaminación a la laguna Mayén, allá en San Pedro. Sí. Les tendré detalles. Hoy un equipo nuestro acompañó al Ministerio de Medio Ambiente y al parecer se identifican una zona franca, una empresa de la zona franca y el central de San Pedro que estarían contaminando uno de los arroyos o afluentes de la laguna Mayén, un lugar hermoso. Te voy a decirte que ese caso no es nuevo. No es nuevo. Esperemos que sirva para poder generar pero ese caso de vertir desechos de empresas de zona franca y de empresas industriales no es ya habían sido multados algunos incluso. Sí, entonces hay falta que el mismo vigor que yo aplaudo que se está expresando en Valle Nuevo se exprese también y que llegue a la laguna Mayén en San Pedro de Macorís. Es la 1:31 de la tarde, hay más temas. Así es, tenemos en la línea telefónica al doctor Cándido Simó para que nos aclare un poco este tema que comentábamos sobre la disposición, la ordenanza, si es legal o no, si atenta contra los derechos de los cuerpos militares o policiales, prohibirles las denuncias en medios de comunicación. Vía telefónica, el jurista Cándido Simó. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias. La verdad es que los militares tienen que entender que las normas constitucionales también rigen para ellos y que sus miembros, independientemente del rango, también tienen derechos humanos, que no dejan de ser personas por el hecho de ser militar. Eso, óigame bien,
yo tengo el oficio, y ese oficio, conforme a la amplitud del contenido, prohíbe subir imágenes fotográficas inclusive. ¿Sabe qué significa eso? Que si un militar se casa, no puede subir una foto de su matrimonio a las redes sociales. Que si un hijo cumple años, no podría entonces subir una imagen fotográfica del cumpleaños con sus niños. Mire, el derecho a la protesta, que es esencialmente lo que ellos le están recriminando, eso surgió con la declaración del 16 de enero de 1844, que es el documento básico para la separación de la República Dominicana. Incluso con ese documento del 16 de enero de 1844, se rigió la República Dominicana de su fundación. Desde el 27 de febrero hasta el 6 de noviembre de ese año, que fue cuando se instauró, se aprobó finalmente la Constitución. Es decir, y el derecho a la rebelión contra la opresión, que se afirma que fue Francisco de Rosario Sánchez, que era abogado, está instaurado en ese documento, que es el documento que da origen a la independencia de la República Dominicana. Mira, está consignado en el artículo 22, numeral 5 de la Constitución, el artículo 75, numeral 12 de la Constitución, el artículo 139, e incluso la facultad de hacer denuncias está expresamente en el artículo, búsquense el artículo numeral 5 del artículo 22 de la Constitución, que dice sin limitación que cualquier persona, dice, no dice los militares no, y si no dice los militares no, puede hacer denuncias, por ejemplo, contra actos de violaciones de derechos fundamentales, por corrupción, entre otras cosas. De manera que, y si lo dice un reglamento, una ley interna de las Fuerzas Armadas, entonces contrario a la Constitución. Sencillo y llanamente. Por ejemplo, fíjate, ahí tienen preso a un, miembro del ejército precisamente, que es un teniente, que tiene 23 años en el ejército, y a los 20 años le corresponde solicitar la pensión, y hay que otorgarle la pensión porque se la ganó. La pensión es como una especie de salario diferido, que ya se lo ganó, un derecho adquirido. Y a los 20 años en las Fuerzas Armadas usted puede solicitar su pensión, y hay que darse. Y tiene 3 años reclamándola. No se la han dado, es decir, los organismos superiores están violando el reglamento interno. Él lo subió a las redes y ahora resulta que lo tienen preso el Tribunal de Justicia Penal Militar, constituido por jueces militares, abogados militares, que fueron sus defensores, y fiscales militares en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo único que digo es, mira, la facultad de no deliberar no llega hasta la facultad de no quejarse contra las violaciones internas. ¿Tú ves? La facultad, el tema de la limitación de la no deliberación, que es lo que se llama el derecho sujeto. Cuando usted ingresa a una entidad de esta naturaleza, hay unos límites, y es correcto. Por ejemplo, ellos no tienen el derecho a elegir, a votar no sé por qué, porque pueden elegir, lo que son militares médicos votan para la elección del colegio médico, lo que son ingenieros médicos votan para elegir los directivos del colegio de ingenieros, lo que son abogados votan, militares votan para elegir la directiva del colegio de abogados. Incluso hay una asociación de abogados militares activos y pasivos que está incorporada debidamente. ¿Para qué son las asociaciones sino para reclamar los derechos de sus asociados? Entonces, ¿cómo va a ser que el jefe del ejército dirija un memorando prohibiéndole a sus miembros que ejerzan el derecho constitucional de la libre expresión? De hecho, tengo la información como primicia de que un grupo de abogados están preparando una acción jurisdiccional para que anulen eso, porque eso es obviamente contrario a la Constitución. Bueno, o sea, resumiendo, doctor, los militares, policía, miembros de la Fuerza Aérea, del Ejército, aún siendo miembros ellos de esas instituciones, ¿pueden, por ejemplo, firmar el libro verde? Pero claro que sí. Y mira una cosa, cuando el jefe de la policía o el director de la policía, o más que él, el memorando que vi cancelándole el nombramiento a un miembro de la policía, a un miembro de la policía porque firmó el libro verde,
con eso lo que están haciendo es diciéndole a los policías que está mal que ellos se opongan a la corrupción. Le están diciendo a los policías que está mal que ellos se opongan a la impunidad. O sea, la cancelación es un mal mensaje, porque entonces, porque ese ciudadano que firmara un libro no está participando en una movilización contra el gobierno, que por demás esa acción hasta donde sea no tiene que ver con el gobierno, con este gobierno por lo menos no se ha detectado nada que implique compromiso en esos en los actos de corrupción de gente de este gobierno. Están mencionando gente de gobiernos anteriores, quizás del mismo partido y del propio PRD, el Partido Reformista y otros partidos. No, pero sí se está cuestionando este gobierno por Punta Catalina, doctor. Bueno, pero hay un vocero que dijo que eso está subvaluado. Bueno, déjelo así. Una perla. Una perla. Una maravilla. Pero de todas maneras, mire, el hecho verde que no tiene nombre, pero mire, en la firma, óigame, en la firma del libro verde no se está señalando casos puntuales, sino protesta de la ciudadanía, y los militares y los policías son personas, son ciudadanos con algunas restricciones, tienen el derecho a protestar contra lo que está mal. Por ejemplo, la teoría de la ley de la obediencia debida que permeaba América Latina, pero una cosa fue declarada contraria a la Constitución en Argentina y en España, y eso ha tomado ribetes de jurisprudencia internacional. O sea, un militar, por ejemplo, debe obediencia. Ese es el tema de la no deliberación. Le dan una orden y él no puede estar discutiendo. Eso es deliberación, tiene que cumplirla. Ahora bien, si la orden es ilegítima, él puede negarse a cumplirla. Por ejemplo, que vaya a matar a una persona. Exacto. No. Hágalo usted. Que vaya a asaltar un banco. Exacto. No. Yo no voy a hacer eso. Y puede, o sea, la obediencia debida tiene límites y hay criterios jurisprudenciales. Si ese señor, por ejemplo, en el caso del militar que menciono, y el policía que firmó el libro verde, ¿cuál es la norma que infringe un ciudadano que firma un libro junto con muchísima gente que están protestando o llamando a la atención al Estado, no necesariamente al gobierno, para que cese la corrupción? ¿Qué corrupción? La corrupción de la educación, de la obra, de la construcción de puentes, de los elevados, de los metros, o sea, de la salud. O sea, y está mal que los policías y los militares se movilicen inclusive pacíficamente a protestar contra la corrupción. Óigame, yo digo, pueden hacerlo hasta movilizarse, vamos a verlo así. Entonces para ver si yo entiendo, don Cándido, le habla Nelson Stapleton. Entonces podemos ver una brigada del ejército, todos saliendo con su fusil a marchar con la bandera verde encima. No tienen que salir con el fusil, porque entonces pero un poco para ponerlo en contexto. Sí. Cuando salió y estamos de acuerdo con que la medida tiene que ser primero investigada y cumplir con el debido proceso, pero los promotores de la firma del libro verde utilizaron la imagen del policía uniformado, como hasta los policías que son, y se tomó como dándole una connotación distinta a que era un ejercicio ciudadano. Bueno, entonces, pero lo estoy poniendo ahí, sí, tú puedes tener. Él es un ciudadano normal. No, pero no, tú eres un ciudadano normal. Pero un ciudadano que tiene unas funciones, tiene un reglamento que cuando él inició, y ahí yo tengo una diferencia con el doctor Cándido, de que las decisiones, en el momento de que un militar lo envíen a una operación táctica, le dice, no, yo no voy a realizar esa operación táctica porque yo no estoy de acuerdo con que, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, vamos a poner el caso de Valle Nuevo, dice, le dice a un militar, quite esas plantaciones y quiten esos tubos de ahí. Y él dice, no, yo estoy de acuerdo con que los campesinos se queden ahí y yo no lo voy a quitar porque yo entiendo que eso es injusto. ¿Se puede hacer? ¿Eso es legal? No, pero espérate. ¿Eso no viola todos los principios militares? Pero te puedo responder. Claro. Bien, mira, eso es sacarlo de contexto, porque la invasión de Valle Nuevo es ilegal. Entonces los militares están en la obligación de obedecer al poder civil con las instrucciones, porque es un ministro del Interior que está haciendo. Ahora, si hay una ocasión de esa ejecución
un militar le ordena, mira, allá hay un campesino sembrando y le hemos dicho que no siembre, dale un tiro en la cabeza con un fusil que recorre 1800 metros, puede negarse. Ahora, tumbar la tubería son cosas diferentes. Tengo un ejemplo. Por ejemplo, hay un crimen de guerra que consiste, y hay una norma de derecho interno suscrita en la ONU a través del Código Penal Internacional, que consiste en lo siguiente: cuando un militar, en ocasión de la guerra, por ejemplo, andan en un avión, un helicóptero, impactan el avión, impactan el helicóptero, y él se lanza, en la guerra, él se lanza en un paracaídas, no le pueden disparar. Entonces, porque si le disparas en paracaídas, hasta que toque tierra no le puedes disparar. Si mientras baja en el paracaídas, el comandante ordena disparar, se le pueden negar a disparar, porque eso es un crimen de guerra. Es decir, pero cuando toque tierra debe seguir disparando, porque es una guerra que están. O sea, hay reglas clarísimas. Y yo digo, por ejemplo, aquí hay un caso de una famosa guagua blanca que a las 4 de la mañana salía a matar, a las 1 de la mañana salía a matar delincuentes en la calle. Eso es ilegal. Usted no puede obedecer una orden así. Es decir, la obediencia debida tiene unos límites. Y la teoría de la sujeción consiste en lo siguiente, ahí comparto con ustedes. Cuando un militar, un juez decide ser juez, hay restricciones. Un fiscal decide ser fiscal, hay restricciones. Cuando un policía decide ser policía, hay restricciones. Cuando un militar decide hacerlo, hay ciertas restricciones. Una de ellas es que usted no puede votar por los candidatos políticos. Yo no sé por qué, pero lo dice la Constitución. Ahora bien, entonces tú no puedes aparecerte a hacer campaña política porque está prohibido. A los fiscales les está prohibido hacer campaña política siendo fiscales, sin embargo andan muchísimo haciendo campaña ahí. Pero lo que importa retener es que hay restricciones, eso se llama, eso es una norma que es la teoría de la restricción de algunos derechos cuando tú asumes determinadas funciones. Ahora bien, lo de que los organizadores de las redes sociales fueron que usaron la imagen de ese policía, eso por lo menos yo no lo tengo documentado. No está claro de quién fue que subió la imagen. Lo que sí está claro es que él firmó el libro, y eso es lo que importa. Y no andaba con un fusil, ni tampoco es correcto que ande con un fusil haciendo campaña como se hacían en aquellos famosos 12 años. No. Eso es incorrecto. Ahora, usted sí puede como ciudadano, yo diría, preferiblemente que no esté vestido de policía, porque usted está vestido de policía, usted está comprometiendo la imagen de la institución. Claro. Ahora, vestido de civil, deben participar en la caminata. Y tú puedes estar seguro que andaba muchísima gente vestido de civil participando en la caminata. Y eso no es contrario a la Constitución. Lo que tú no debes comprometer, digamos, que la imagen de la institución, que eso implicaría alguna sanción disciplinaria, pero no la cancelación, por Dios. Así estoy. O sea, no la cancelación. Déjenlo ahí. Gracias a don Cándido Simón, abogado jurista de nuestro país. A propósito de este tema, reitero que la prensa ha dicho que la policía no ha cancelado, la dirección de la policía no ha cancelado a este miembro de la policía, está evaluando las sanciones disciplinarias. Como bien decía don Cándido Simón, mire, si usted va a civil, a la marcha, al libro y lo que sea, no hay el mayor de los problemas. Bueno, si está vestido de militar, está comprometiendo un poquito a la institución y eso pudiera prestarse a una sanción disciplinada. Pero nada en materia estructural de cierta institución militar o de otra naturaleza, como mencionó el doctor Cándido Simón, puede estar por encima de los derechos que usted tiene como ciudadano que le da la Constitución. Ahora, como tal también se le va a exigir, dígole yo, que no tiene nombre. En República Dominicana la institucionalidad está por el suelo, porque realmente hay una estructura política que controla no solamente la justicia, sino parte de la sociedad y de diferentes sectores sociales. Queremos incluir un actor externo que tiene un rango constitucional, que es Naciones Unidas. ¿Usted no está de acuerdo con la corrupción en la que hemos vivido por tantos años sin ningún tipo de control? Acérquese a un lugar cercano, donde ya le hemos mencionado, y firme el libro en nombre de su conciencia y de su amor a la patria. El ahora sí.
Porque no hay nada más aburrido que andar sin internet, Orange te da 3 meses de internet gratis para que disfrutes más de tu smartphone prepago o de tu plan de internet. Así es. Al activar un móvil prepago disfrutas 1 GB de internet por 3 meses o al contratar un plan de internet recibes un 50% adicional a la capacidad del plan que contrates, totalmente gratis, para que uses WhatsApp, Facebook y todas las apps que quieras a la máxima velocidad. Ven a Orange y solicita el tuyo. Tu vida cambia con Orange. Pequeños pasos doy, son grandes para mí, lo voy a lograr. Sus pequeños pasos son grandes para su desarrollo. Por eso yo recomiendo Alacta Plus para favorecer su desarrollo mental y ahora clínicamente comprobada que contribuye a reducir las infecciones respiratorias agudas. Alacta Plus, marca número 1 recomendada por pediatras. Celebremos juntos el amor y la amistad. Y aprovecha el 2x1 que te ofrece Pagua Dominicana. Vuela a San Juan, Puerto Rico, ida y vuelta desde $203 por persona, con impuestos incluidos. Llámanos al 829-735-0300 o visita nuestra oficina comercial en Blue Mall, 3er piso. Pagua Dominicana. Volemos juntos. Ciertas restricciones aplican. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En Jugend-Fruits, cumplir una meta es la oportunidad para tener otra nueva. Por eso celebramos contigo tus nuevos comienzos con el nuevo sabor de temporada Cereal Quaker Square, que contiene 5 gramos de fibra por porción, más los beneficios del yogur que te ayudan a ser bueno contigo. No te quedes sin probarlo. Jugend-Fruits, sé bueno contigo. Ve a Orange y al activar un móvil prepago disfrutas 1 GB de internet por 13 meses o al contratar un plan de internet recibes un 50% adicional a la capacidad del plan que contrates. Totalmente gratis. Visita tu tienda Orange más cercana. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Estoy llegando a... ¿Entonces? Si te quedas sin internet en tu prepago, vuelve a lo tuyo con el servicio Préstame Internet de Orange y disfruta de hasta 7 días de internet en tu móvil, aun cuando no puedas recargar. Actívalo en tu app Mi Orange o marca número 100 número. El año oficial del internet para todos. Tu vida cambia con Orange. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo.
Esto no tiene nombre. Porque no hay nada más aburrido que andar sin internet, Orange te da 3 meses de internet gratis para que disfrutes más de tu smartphone prepago o de tu plan de internet. Así es. Al activar un móvil prepago disfrutas 1 GB de internet por 3 meses o al contratar un plan de internet recibes un 50% adicional a la capacidad del plan que contrates, totalmente gratis, para que uses WhatsApp, Facebook y todas las apps que quieras a la máxima velocidad. Ven a Orange y solicita el tuyo. Tu vida cambia con Orange. Esto no tiene nombre. 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 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Es la 1:53 de la tarde. En Esto no tiene nombre. La problemática del tránsito en nuestro país es inapelable. Para paliar el tema se ha aprobado recientemente el proyecto de ley de movilidad y tránsito, autoría del diputado Tobías Crespo. Para discutir esta pieza nos acompaña su propio autor, pero la problemática del tránsito abarca otros sectores como los empresarios del transporte, las reales estadísticas de los accidentes, entre otros numerosos puntos. La sentencia del Tribunal Superior Administrativo y muchas cosas más. Para tener una lectura completa de este tópico, nos complace recibir en este panel a Luis Alba, experto en tránsito y seguridad vial, y también al diputado Tobías Crespo, autor de este proyecto de ley. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. Gracias. Aplausos. ¿Tan contento o medio contento? Usted que es especialista, después voy. Medio contento. Medio contento. Sí, pero sí. Porque no ha sido un paso de avance importante. No, todo lo que venga para mejorar el caos, el desorden y la falta de organización administrativa y todo lo que tenemos es bienvenido. Ya. Ahora, por lo grande del proyecto, por lo que abarca, tengo mis dudas de que podamos aplicarlo. Sí. ¿Dónde están sus principales dudas? Bueno, después hablamos con Tobías para que le responda un poquito. No, lo que sucede es que cada jefe de área, ministerio o dirección lleva su propio libro y tiene sus propios proyectos. Es decir, por ejemplo, en ONSA es un consejo de administración. Preguntemos cuántas veces ese consejo se ha reunido. No tiene un director y ese director es Batuta y Constitución. Y lleva su propio libro. Entonces, la AME tiene un consejo. Sí, la AME. ¿Cómo se llama el de AME? Doctor Frender Bello. No, el consejo tiene un consejo. No, tiene un consejo directivo de dirección. Y entonces, pues normalmente no se reúnen. Normalmente no hay convocatoria para discutir una serie de situaciones. Por ejemplo, con este proyecto en ciernes, debieron haberse reunidos esos consejos y ver cómo nos afecta, qué queremos destacar, qué no debe quedarse fuera, por ejemplo. Y entonces, juntos, apoyar el proyecto, no combatirlo, porque se supone que esto es de integración. Entonces, se debió de haber hecho un plan, un trabajo dentro de esos consejos
y junto con el señor diputado y sus asesores, haber encontrado puntos de convergencia para que fuera realmente viable. Claro. Por ejemplo, le decía a mi diputado y viejo amigo, porque no es de ahora que nos conocemos, yo no sé, hablábamos en privado antes de entrar al aire, y yo no sé, le dije que me diera la ley, me la mandara, para yo conocer ciertos detalles. Ejemplo, nadie ha hablado del protagonista ausente en esta problemática, los tribunales especiales de tránsito. Yo no sé si se menciona en la ley. La 585 habla de trabajar 24 horas, 7 días de la semana, pero los miércoles, los martes santos, ya hay problema para usted ir a reportar problemas y que lo juzguen, claro, y que lo condenen, porque también se van de fin de semana. Entonces, los tribunales especiales de tránsito, ya hablaremos, él explicará, porque creo, la policía es la auxiliar de la justicia. Claro. Los agentes de tránsito no son los que tienen que sacar a los conductores problemáticos y reincidentes. No es la policía quien tiene que sacarlo de las calles, es el tribunal. Claro. Y ahí está el caso del señor famoso, en donde 18 personas salieron heridas, 15 murieron. Sí, y luego aquí, manejando un furgón por la ciclovía, lo detuvieron. Pero si mira quién es, a los 3 meses. Sí. ¿Quién lo sacó? Bueno, la mecánica que hay, vamos a llamarle mecánica, sí. No vamos a llamarle mafia porque eso suena feo. Ni corrupción. No, y suena a lo italiano. Sí. Y que mafia, eso suena italiano. Sí. Pero esa deficiencia y esa falta de presencia en todos los sentidos que tenemos en los tribunales es lo que ha acarreado muchas situaciones. Por ejemplo, los tribunales hoy no tienen archivo de reincidentes. O sea, no lo tienen. El que cometió una infracción y nada, vamos al juzgado y no hay. No lo hay. Ellos no tienen espacio, ni han tenido el apoyo de la Suprema y de la Procuraduría General para crear condiciones. Exacto, no solamente aquí. Señores, dividimos la capital en varios municipios y seguimos teniendo el tribunal principal en un solo punto. Claro. Entonces, reitero, ya... ¿Pero qué se puede esperar que si se aplica justicia en Santo Domingo Este en un furgón? Imagínese usted para un tribunal especial de tránsito. Es decir, los problemas que tenemos macro en el sistema judicial, vamos a reducirlo al de tránsito, sí. Que siempre lo hemos tenido como violaciones sí. De simple policía, sí. Era que se le decía antes, cuando teníamos 80 carros públicos circulando en la capital solamente, y algunos 40 en Santiago. Y ahora, bebé, y ahora, que tenemos más de 8,000 solamente en Santo Domingo Este. Y ellos mismos identificándose. Ellos ponen letrero arriba que dicen Megacentro, Jaina Moza, ellos mismos ponen. Sí, ponen su ruta y su todo. Y ruta 55 y ruta 76 y no sé qué cosa. Y usted preguntan ¿y esa ruta existe? No, es que ellos la crearon y salieron. ¿Por qué? Porque desde el año 2005, hay un decreto que dice que la OPRED es la que va a dar... El organismo rector. Es el organismo rector que va a dar los permisos, que está prohibido ampliar rutas y rutas nuevas, pero están surgiendo, claro. Están saliendo. Y nadie le pone coto a eso. Nadie le pone coto. Esperemos que esta ley y este mecanismo se lo den. Y así será, Tobías, con este nuevo instituto, se va a llamar así, ¿no? Instituto de Transporte. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Intran. El Intran. Sí. Buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio que habíamos venido varias veces a hablar del proyecto precisamente y de otros proyectos también que yo he sometido y que han creado también impacto, como el lenguaje de señas, el de la foto de los padres de la patria y demás. Mire, lo primero es saludar que ustedes siempre han estado interesados por ese tema y el país completo. Yo creo que esto es un proyecto país. Este tipo de proyectos son los que permiten que el Congreso Nacional
realmente se vista de gala, dándole al país la legislación, el marco jurídico y las normativas que necesita para desarrollar un sector tan importante como es la movilidad urbana, interurbana, el transporte terrestre de pasajeros y carga, la seguridad vial con los índices que nosotros tenemos y que afecta hasta la imagen y la inversión desde el punto de vista hasta el turismo, como nos estamos convirtiendo en las vías, y por cierto también un tránsito más organizado. En ese sentido yo quiero agradecer, lo decía en el viernes pasado cuando tomé mi último turno con respecto a la aprobación ya final, después que el Senado lo aprobó en segunda lectura, y nosotros pues trabajamos el viernes pasado en la tarde la aprobación, ya esperando la promulgación del presidente de la República. Le di las gracias a Dios por permitirme la paciencia de Hot de trabajar durante más de 5 años. Madre mía. En la Cámara de Diputados, más de 4,000 y pico de horas de comisiones y más de 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, escuchar a todo el mundo. Y ahí un poco quiero diferir de Luis. Si los consejos no fue porque o no quisieron o no tenían interés, o tal vez no veían la inminencia del que el país reclamaba una ley, y de que cuando el sábado pasado se hizo una encuesta, las expectativas del país con este proyecto son bien grandes. Sí. Y no porque sea nuestra, yo no le estoy defendiendo porque sea nuestra, es porque estos temas transversalmente afectan y sensibilizan al país, afecta la calidad de vida. Entonces yo creo que aquí no hay ley perfecta. Quiero decirle a Luis también que nosotros los legisladores somos los arquitectos de la sociedad que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, pero a veces dentro de esa arquitectura y esa construcción hay problemas, ¿verdad? Hay vicios hasta en la construcción. Entonces hay leyes posibles que son las que le permiten la realidad, los recursos, la misma Constitución de la República, las normativas, los acuerdos internacionales, y nosotros tenemos que limitarnos siempre a eso. Por eso a veces la gente hace propuestas, son interesantes, se pueden tal vez aplicar en otros países, pero cuando tú lo vienes a ajustar a la realidad de aquí, pues tal vez los copy-paste no es fácil. Hay problemas. Entonces, ahora, lo que decía... Pero yo entiendo que sí, que nosotros fuimos muy abiertos en la Cámara de Diputados. Todo el que quiso ir fue escuchado, vistas públicas. De los tribunales... sí, yo voy a entrar a esa parte. Yo lo anoté los temas. Miren, en el caso de los tribunales especiales de tránsito, 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia y su propio presidente Mariano Germán estuvieron interesados, fueron por allá, aportaron al régimen de consecuencias, aportaron desde el punto de vista de la brecha. Nosotros estamos viendo en la calle un desorden, pero verdaderamente lo que no se ve, y lo dice, y ahí tengo que justificar lo que dice Luis, la parte de la justicia. Claro. ¿Qué está pasando con los fiscales, con los jueces especiales de tránsito, con los tribunales, que del año 77 está esa ley y no se han podido completar en el país entero? ¿Qué está pasando con la parte de los agravantes? Es decir, la mayoría de la persona, una vez muerto, como dicen, muerto el muerto, claro, o herido la persona, deja la parte penal y se va por la parte civil, porque entonces la parte monetaria puede resarcir lo que las empresas de seguro no están pagando, porque las empresas de seguro no pagan hasta que no hay una sentencia. Pero tú tienes una persona en el Darío Contreras con las piernas para arriba que necesita unos clavos y tiene que buscar un diputado porque no tiene un seguro. Entonces hay que ver estas realidades que se están dando no solamente en la justicia, en el Ministerio Público, sino también en el sistema de salud. Es decir, nosotros tenemos que avanzar para que estas cosas vayan cambiando. Entonces, en el caso de los tribunales especiales de tránsito, el proyecto establece, le da competencia a esos tribunales. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos un poder independiente al Poder Judicial y al Ejecutivo. Nosotros planteamos eso. Ahora le toca a la Suprema Corte de Justicia que hayan tribunales en todos los distritos judiciales y que un caso de Samaná no tenga que ser trasladado aquí, claro, porque tenga ya incluso el proyecto, va más allá, Cavada. Establece la casa cárcel, la casa de conductores, para que la Procuraduría con el sistema de las inversiones pueda tener esos servicios en cada municipio y en cada provincia, porque al final se considera a nivel general
que un accidente, la muerte provocada por un accidente es un homicidio involuntario, aunque hay tipos de inconducta que realmente no son un homicidio, son homicidios por comisión, es decir, hay imprudencia y hay tipo de inconducta que de verdaderamente el ciudadano tiene que estar en la cárcel y su licencia cancelada, por ejemplo, como hablaba casos de velocidad están definidos en el proyecto, por ejemplo, como agravante para que el Ministerio Público pueda someter la sanción más alta, el tema de carreras de carro en las vías públicas, exceso de velocidad, un porcentaje específico de lo que están establecidos en las señales, irse la luz roja, digo cuando hay muertos y heridos permanentes, no una simple contravención, ¿verdad? Donde no haya afectaciones, daños a la propiedad pública y privada o al ser humano. El tema de bebidas alcohólicas y bebidas bajo las condiciones de drogas y alcohol, incluso un procedimiento para utilizar el alcoholímetro, la parte de medición de droga con los agentes de la IEC y el uso también del radar, porque déjame decirte que nosotros, hasta que no se apruebe esta ley, no se puede entrar los alcoholímetros ni los radares porque no está establecido en la ley 241, es decir, no es una evidencia para un tribunal. Pero una vez aquí hubo alcoholímetros. Pero entonces hubo que esperar una norma porque no estaba en la ley. Ahora es que está en la ley y está las mediciones de cuántos gramos sobre decilitro de sangre de alcohol expirado y en la sangre. Si aquí está establecido bajo todos los estándares de la OPS y los MS. ¿Sí? Nosotros hemos estudiado este problema con verdadera. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los tribunales, la Suprema Corte de Justicia como poder independiente, esa ley sigue manteniendo y en el régimen de consecuencia está establecido. Ahora, donde no hayan esos tribunales, pues le corresponderá a los tribunales de paz que estén para establecer la parte civil y penal. ¿Qué es importante en este proyecto? Que lo fuimos corriendo, gracias a Dios, paralelo al Código Penal, al Código Civil. Hemos visto toda la jurisprudencia que incluso ha tenido el Tribunal Constitucional, como bien se mencionaba aquí, para que no hayan brechas. ¿Qué significa la brecha? Que ese ciudadano que bien dijo Luis no estuviera conduciendo y estuviera preso y con su licencia suspendida. Aquí establece el sistema de conducir por puntos para suspenderte la licencia por 6 meses, 1 año, 2 años o de manera definitiva. Pero para eso debe darse una unificación de instituciones, que tenemos 12, para que cuando ese infractor lo multen, le llegue a un registro, que era lo que él estaba hablando anteriormente. Aquí en el proyecto se establece un registro de antecedentes penales y civiles por los accidentes de tránsito para que podamos ir dando salida al sistema de conducir por puntos, porque si eso no se da, entonces los conductores que tienen reincidencia y que están en esas agravantes van a seguir conduciendo. Entonces, señores, yo también él establece, en el caso aquí de la MEI de Lopré, que era lo que decía Luis, es verdad que hubo un decreto en el gobierno del expresidente Leonel Fernández que paralizaba la ruta en lo que se construían las líneas de metro. Pero eso es ilógico, porque el desarrollo y la movilidad no se pueden detener. Es decir, todos los días va a haber más necesidad de movilidad. Es decir, ese decreto, en sentido común y lógico, se cae de la mata, porque entonces todas las rutas que se vayan a dar, se están implementando, quedan en la ilegalidad. Entiendo yo, ¿verdad? No, totalmente. Pero y déjame decirte hay otra incompatibilidad, que es otro decreto que le dio la ME la facultad de dar la ruta en el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional. Ahí nosotros estamos opuestos a eso, porque el que no puede ser juez y parte. Exacto, era el OTT y se lo pasaron a ME. Pero la ME como policía no puede ser juez y parte. Si el que fiscaliza, sanciona la ruta y la viabiliza, no puede ser el que la otorga. Entonces, aquí nosotros estamos enderezando todos estos entuertos que hay. Dos preguntas. Quería decirles que si esta ley no tiene la voluntad para la aplicación que merece, déjeme decirle, desde el año 67 aquí se prohíbe vender animales y objetos y cosas en la vía pública. ¿Cómo desde el año así? 67, desde el año 67 no. Aquí se prohíbe realizar competencia en la vía pública. Es decir, ¡ay, qué pasó! Los hijos de papi y mami, ¿se acuerdan? Claro. Sí, nadie cayó preso, Lincoln era famosa, pero estaba en la ley y hablaba de 3 meses mínimo, 6 meses máximo de cárcel por realizar competencia en la vía pública. Año 67. Sí, pero aquí yo tengo que decir algo, Luis.
Es que nosotros hemos cambiado en el marco jurídico. Tenemos una constitución del 2010 que es garantista. Tenemos unos códigos penales que hay que demostrar la culpabilidad, es decir, que la persona es inocente. Entonces, en este proyecto, aunque la ley 241 lo establecía desde ese tiempo, no establecía el cómo. Entonces ya en un sistema de justicia donde tú tienes que llevar evidencias, tú debes llevar pruebas para que el juez y el fiscal cuando sometan entienda que tú eres culpable, ¿verdad? Y te sancione de acuerdo al régimen sancionador. Entonces le faltaban elementos, incluso a la misma AME propuso 43 modificaciones al proyecto que se aprobó en la Cámara, y nosotros cada una de ellas la estuvimos leyendo y insertamos las recomendaciones. Incluso ahí habían artículos que se nos pasó a nosotros temas de sanción. Entonces habían artículos donde si no hay sanción quedaba en lo filosófico. Entonces yo creo que aquí se ha dado apertura a todas las instituciones para que de una u otra forma las propuestas de ellos y de las recomendaciones pudiéramos ir avanzando. Yo creo que la aplicación, no es esta ley, Luis, ninguna ley, si no hay voluntad política, si no hay su aplicación de manera correcta, si no hay recursos presupuestarios para que las cosas se puedan dar y los proyectos y las iniciativas que estén ellas se puedan dar, si no hay una formación de los agentes, de los profesionales y de las personas involucradas en el sector, y si no aplicamos las TICs, las tecnologías de información y comunicación que están muy bien abordadas en este proyecto de ley, yo dudo que cualquier ley quedaría entonces en lo filosófico, quedaría en el papel. Por eso deben darse esas variables, y no es solamente para esta ley. Nosotros los legisladores establecemos los marcos jurídicos para desarrollar el país, pero no somos los ejecutores, no somos el ejecutivo, pero tampoco somos la justicia. Hay un marco jurídico que entonces la aplicación y la sanción de la ley que nosotros diseñamos o aprobamos tiene entonces que jugar su rol. Sobre el caso del transporte público de pasajeros, yo soy de opinión, es más, la ley lo especifica, que el transporte público de pasajeros en minibuses tienen que tener inclusive 2 puertas. Así lo establece el proyecto. Por la entrada y la salida. Una para abordar y otra los primeros proyectos. Bien. ¿Y qué contempla? Porque como te dije, que me hagas el favor de enviarme la ley porque no he leído la última versión. Yo creo, lo dije en la prensa y lo digo aquí ahora, que el sistema de transporte de pasajeros en automóvil cumplió su ciclo. Más de 55 años. Cuando se inició, tú se te quedaba algo en un vehículo y tú te parabas en el Conde, que era una ruta de carro, te parabas en el Conde o en la 30 en cualquiera, no. Tú estabas chiquito. Aquí. En cualquier calle de la que pasaba el transporte, que era circular, ¿no? Sí. Tú te parabas y el carro que tú te habías montado pasaba, pero eso fue en los años 60. Que tampoco había una densidad poblacional como la que hay ahora. Entonces, 10 millones somos quisiéramos saber si esos controles, si esa sustitución, un minibús de 30 pasajeros sustituye 5 vehículos, 5 carros. Entonces, quiero dejar establecido que cuando digo eso, no digo de tirar por el precipicio a 5 padres de familia. Bueno, no digo eso. Yo soy padre de familia, tengo 4 hijos. Bien. También. Pero los ingresos no son los mismos. Quiero dejar planteado aquí, si lo tiene contemplado ahora, o si se puede conciliar con los actores del sistema, de que no es posible que en cualquier individuo, le voy a decir individuo al que me refiero, que venga huyendo de Barahona por violador, por delincuente, y aquí no puede buscar un trabajo fijo, coge un carro de 4 puertas y empieza a decir derecho, y nadie puede depurarlo. Eso tenemos que pararlo ya. No se puede continuar. Entonces, ¿la ley contempla eso todavía? Sí, miren, la ley contempla todo lo que tiene que ver con el transporte. Miren, República Dominicana no tiene ley de transporte. República Dominicana, esta es la primera ley de transporte terrestre. Todo lo que se ha desarrollado y desenvuelto en el país desde el año 67 para acá, que se aprobó la ley 249 por uso y costumbre. La ley 241 en sus 243 artículos que nosotros derogamos si se promulga esta ley ya convertida el viernes pasado, establece en un solo artículo habla del transporte de pasajeros.
y de carga. Esta ley establece que las rutas son del Estado, que es el que las construye, el que las conserva, le da mantenimiento, el que las puede operar, como lo hace a través de la ONSA y la OPRE, que en este proyecto se convierten en prestadoras en empresas públicas, y el Intran va a regular a ellos igual que regula a los privados, con las mismas condiciones. Y en ese sentido también establece que el Estado es el que las opera, el que puede, si no lo opera, porque no resulte estratégico para el Estado establecer un corredor, por ejemplo, de la ONSA o de líneas de metro, de teleférico, puede concesionarla a través de una licencia de operación que va a implicar que los transportistas se formalicen y tengan toda una serie de requerimientos para aprobar por esa licencia de operación. Y el por proyecto ejemplo, se contempla, por ejemplo, que haya un límite de vehículos para cada ruta de acuerdo a la densidad dentro del perfil de una licencia de operación establece la cantidad de vehículos, un estudio de oferta y demanda de esa ruta, actualizado de manera continua, porque la movilidad cambia. Es decir, el tránsito y la movilidad no es determinístico, ¿Y iba a decir que Santo Domingo Oeste iba a tener la densidad que tiene ahora? Claro, no, pero tú ahora pones el teleférico y baja una cantidad de ciudadanos y se lo quita a la parte de abajo. Es decir, cada vez que tú intervienes en un punto afecta el entorno. Entonces establece también que estos prestadores de servicios de transporte, cuando asignen una ruta, tienen que, aparte de formalizarse y cumplir con los requisitos, tener vehículos en buen estado, choferes certificados para el tipo y la modalidad de servicio que se va a dar, cumplir con una serie de perfiles que va a establecer esa misma ruta, frecuencia, itinerario y todo lo que tiene que ver incluso hasta con los derechos de los usuarios. Y el pasajero, yo quisiera saber, si yo, que soy padre de familia, quiero tratar a mis hijos como chofer, como yo trato al que me paga el servicio de pasaje. Esa es mi pregunta. Es decir, ¿cómo? ¿Van a limitar la cantidad de gente dentro del vehículo, por ejemplo? A lo que diga la matrícula. Ahorita Miralba me presentaba algo que estaba ahí en las redes, que de los ataques que hay al proyecto, porque algo tan amplio y con tantos intereses, por algún lado tiene que apretar. Yo digo que lo que pusimos en el proyecto no pusimos es lo que establece la matrícula. Por ejemplo, transporte de autobuses. ¿Qué te dicen? Me dicen, Tobía, y la ONSA no va a haber gente parada ni en el metro. Yo, no, señores, en los autobuses vienen en el diseño, en la matrícula. Por ejemplo, en el de autobuses. Capacidad 1, 24, 75. ¿Qué es eso? El conductor, 24 sentado y 75 parado. Eso lo trae la matrícula. Entonces, el Intran y los ayuntamientos van a regular que en esa ruta haya la cantidad de pasajeros que dice la matrícula y que soporta de manera segura un vehículo. Incluso establece cámaras de vigilancia, el GPS para el seguimiento de la flota, incluso para dar servicio hasta de Wi-Fi, de internet a los ciudadanos, el botón de pánico para los taxistas. Es un proyecto moderno que va a garantizar no solamente los derechos de los usuarios. Nosotros tenemos que pensar en los pasajeros. Mira, República Dominicana, por no tener un transporte público eficiente, adecuado, integral, unificado, masivo, colectivo y seguro, muchos dominicanos cogen préstamos, a veces sin poder, en una feria, para resolver un problema de manera individual, y es un problema público, de interés público, que el Estado debe garantizar un servicio de transporte público que funcione. Entonces, tú ves el congestionamiento en las vías, mientras nosotros no apostemos a un servicio masivo, colectivo, integrado, muchos dominicanos van a salir, incluso en las casas, tenemos hasta 4 y 5 vehículos en un mismo apartamento. ¿Y por qué? Porque no confiamos en el transporte. Entonces, la apuesta debe ser a un transporte público, colectivo, que funcione y que nosotros trabajemos en bajar el costo del pasaje, que hoy por hoy en República Dominicana paga el dominicano de a pie, el que tiene salario mínimo deprimido, que son 5,000 y pico de pesos, 6,000 del sector público, y no voy a ir a otros salarios mínimos de otras áreas, paga el 21 al 25% su ingreso de transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Es una de las principales preocupaciones. A veces hacen bola y hacen recorrido con compañeros porque no le da lo que ganan para transportarse. Entonces, un transporte de mala calidad, no bien servido. Entonces, nuestro objetivo es que esto baje con un sistema integrado, masivo y colectivo, por lo menos a un 6%, que es lo que pagan todos los países en transporte. Señor diputado, de sus ingresos mensuales. Estamos hablando de calidad de vida. Me llama la atención cuando usted menciona los ayuntamientos. Resulta que soluciones puntuales del Estado se concentran en la capital y en los municipios restantes que nos colindan. En las grandes urbes. Sin embargo, San Francisco de Macorís, La Romana, por llamarlo de una manera,
Puerto Plata, los ayuntamientos, tengo la información, no lo he comprobado, de que no tienen un personal, un departamento de tránsito, un personal calificado, hablo de provincias. Sí, claro. Municipio, la parte exacto, del poder municipal. Exacto. Personas que no tienen la capacidad ni la preparación para proyectar, calificar, planificar el transporte de su provincia. Y no hablamos, en la capital, del transporte en camionetas. Acaban de morir 5 o 6 personas ahora mismo, hace un mes y algo, de una camioneta que perdió el control y ocurren regularmente. Murieron 5 de una misma familia en una camioneta que venía de una actividad y perdió el control. Entonces me preocupa cuando se mencionan los ayuntamientos que esa ley en choque con un personal que no está calificado para planificar. O que no exista. En la mayoría de los casos no existe. Mira, entonces me preocupa eso. De los pasos más importantes y de los retos y desafíos que tiene la implementación de esta ley es precisamente esa, Luis y Cavada, Miralba y Nelfis. Que el apellido de Stapleton es tan difícil, ¿verdad? Es precisamente cómo nosotros vamos a lograr, y ahí nosotros que tuvimos como director de tránsito durante 6 años, cómo lograr que la municipalidad cumpla con su rol. Claro. Este proyecto establece en casi todos sus artículos, y le voy a enviar a cada uno de la copia, la coordinación permanente entre el Intran, que es la autoridad única que se crea, y la municipalidad, porque cada ayuntamiento debe tener un departamento de movilidad, de tránsito, transporte urbano, para lograr aplicar primero lo que le dice la ley 17607, el artículo 19 literal A y N, que tienen que la responsabilidad de la movilidad de personas y de mercancía en su entorno, en su jurisdicción, y de planificar, organizar y regular ese tránsito en la parte urbana, sobre todo garantizando el uso de suelo, de las aceras, de los espacios públicos, del desarrollo del territorio, de una planificación de un sector, de las rutas de su entorno, de las licencias de operación, de la señalización horizontal y vertical, de sistemas inteligentes de tráfico, de reordenamiento vial, del cambio de sentido, de la rotulación de las calles. Esas son funciones que todos los departamentos de movilidad, transporte, tránsito, la municipalidad deben ir desarrollando, y es uno de los grandes retos que tiene esta ley, no para quitarle competencia a la municipalidad, porque muchos municipalistas criticaron y no habían leído la ley. Cuando fueron a la ley se entendieron la delimitación entre el rol de la autoridad central, la autoridad nacional, con la municipal. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto de inflexión, donde ya los alcaldes tengan esa gran... Y solamente lo cumple ahora mismo, Cavada, lo cumple el Ayuntamiento de Santiago, que desde el año 77 da las rutas en las franjas, en el municipio cabecera, y creo que Puerto Plata en el municipio de cabecera. Después los otros 156 ayuntamientos no están cumpliendo con el rol que le determina la Constitución y las leyes. Este proyecto le refuerza ese rol, se lo complementa incluso con el tema de la asignación de la licencia de operación y de otras funciones, porque hay que entender, y vuelvo a repetir, no existía en la República Dominicana una ley de transporte. Por eso tuvimos que escribir todo lo que existe en regulación y normativa de transporte terrestre de pasajeros y carga desde que inició el transporte hasta ahora, porque no lo había. Ahora, leí que, por ejemplo, se dispone en la ley que X vehículos tienen que ir todos de amarillo. Esos colores, eso se quitó, eso fue una versión que tenía sobre todo con el tema de los taxis. Sí, de los taxis y los vehículos que escolares. Tenían que ser los taxis, tenían que ser todo. Eso se lo dejó al reglamento porque los colores con el tiempo pudieran variar. Claro. Y hubo hasta una persona que me llamó el viernes después que se aprobó de Miami y me dijo cómo influye el color en la parte medioambiental, en el calentamiento global. Mío. Sí, me llamó cómo el tipo de los colores, si es amarillo, si es verde, si es reflectivo o no, afecta con... Entonces nosotros esa parte decidimos sacarlo y dejarlo a un reglamento, pero poner color amarillo, color negro, color blanco no era conveniente porque más adelante pudiera esa ley caer en una obsolescencia y el reglamento era más fácil el consejo directivo aprobarlo. Mira, hay un tema, las dos preguntas que te quiero hacer, Tobias. Una es si todo lo que tú estás hablando aquí conlleva una gran inversión. ¿De dónde sale el dinero para eso? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque estamos hablando de que el Intran va a necesitar una estructura técnica y operativa
bien significativa para poder dar cumplimiento a las responsabilidades que se encuentran en esa ley, y además temas como el cambio de la flota vehicular y todo ese rol de supervisión conllevará una gran cantidad de dinero. Y conversaba con una persona del gobierno sobre el tema de transporte. Me decía, lo que pasa es que el tema de transporte es muy costoso. O sea, me justificaba la inacción. Pero es más costoso no tomar la decisión de la voluntad política me decía, que avanzar en lo que... ¿Y el costo en vidas? No, pero te estoy diciendo, me voy a reservar hasta la fuente, pero me decía que ese tema me justificó la inacción porque era muy costoso. No. Yo ese argumento no lo compro. Se han invertido miles de millones de dólares. Pero claro, señores, eso es una excusa. Yo no la comporto. Yo lo que quiero que tú me digas, si está definido en el parque. Estamos haciendo. Si yo lo quiero que tú me digas, si está definido las fuentes de financiamiento para desarrollar esas iniciativas. Y segundo, el tema de que si los vehículos privados y públicos van a estar de una vez y por todas regulados. El tema, por ejemplo, de que vemos patanas con gomas lisas. O sea, eso es algo que todo el que patana, o sea, aquí se importan gomas lisas para comercializar y se comercializan gomas lisas normal. Sí, y eso es un crimen. Entonces, si ya de una vez y por todas se va a la licencia un vehículo que no tenga en las condiciones, se va a decir usted no va a poder transitar porque ese vehículo no califica en la carrocería o las condiciones medioambientales. Esos dos temas, yo creo que Mira, importante los dos temas. Lo primero es que es verdad que cualquier ley, si no tiene fondos, si no tiene recursos, queda en el papel, queda en lo filosófico, así como si no tiene un régimen sancionador. En ese sentido, el proyecto establece que en el caso del Intran, las fuentes de financiamiento del Intran y de los ayuntamientos también, donde están ubicados todas las los presupuestos de todas las instituciones que se unifican, de la DGTT, de la OTTT, del FONDET, del CAR, que también tiene presupuesto, todas esas bases de datos, toda esa empleomanía, todas esas propiedades y las deudas también, los compromisos, ¿verdad? Y los cobros y la deuda pendiente pasan a ser parte del Intran. Toda la permisología, es decir, lo que tiene que ver con licencias de operación, que las rutas pagan anualidades, y lo sabe Luis, todo lo que tiene que ver con los permisos de plano para tránsito, para estacionamiento, y todo lo que tiene que ver con el 25%, que es la preocupación tuya y de todo el país. El 25% de la multa antes lo cobraba el 100% la Procuraduría. Nosotros logramos sacarle un 25% para que vaya al Intran, y posteriormente tendríamos que ubicar las instituciones que realmente, porque nosotros entendemos que los recursos del sector deben ir para el sector. Es decir, las multas que se cobran por el tema de la violación a esta ley y sus reglamentos, la mayor parte debe ir al sector. Cuando digo el sector, una parte a la municipalidad, otra parte a la DGC, que son los agentes que necesitan alcoholímetros, radares, vehículos, comunicación, grúas y todo lo demás. Una parte a la Procuraduría, que es quien administra y cobra el sistema de multa, que ya se está automatizando para que no haya que ir a que le liberen para ir a buscar un vehículo en el canódromo o en un centro de retención. Finalmente al Intran. En ese sentido, es la mayor preocupación, pero también quiero decirte que solamente en el subsidio que se daba todos los años, el dinero del subsidio que realmente no cumplió su rol en el transporte, y lo discutimos en este espacio, el gobierno lo retiró. Se daban todos los años miles de millones de pesos que iban al sector, pero aquí se han establecido desde el 1960 planes Renove, pero a diferencia con este proyecto que establece los mecanismos del cómo, y tenemos las mismas guaguas de Tartagal, la misma situación, es decir, recursos, no hay un sector que genere más dinero, más recursos que el transporte, la movilidad, que el tránsito, porque si se paraliza tarjeta, si se paraliza y en efectivo, y si se paraliza, si se paraliza el transporte, se paraliza el tránsito, se paraliza el país, para que tú veas si tenemos o no recursos en el sector. Ahora, lo que pasa es que no han estado siendo utilizados de manera correcta. Ahora hay una voluntad política, el presidente de la República habló del tema
lo dijo en su toma de posesión, reiteró con un decreto creando la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que ya preparó un plan estratégico nacional de seguridad vial, y dentro de sus políticas para estos 4 años está, aparte de la promulgación de esta ley, una serie de medidas y de proyectos que llevan a eso. Entonces, recursos hay. Lo que pasa es que a veces creemos, yo lo decía. Eso para que le entren comisión. Mira, Stapleton, cuando yo estuve en tránsito, nosotros estuvimos con todos los motoconchistas meses preparando la móvil de las licencias de conducir para los motoristas. Ya yo había sacado la otra móvil, que es una móvil que iba con el Banco Reserva, con toda la tecnología, y con más de 14 federaciones estuvimos trabajando eso. Llegó un ministro nuevo y un viceministro dijo que íbamos a campaña, que no podíamos entrarle a la motocicleta al motorista porque eran votos. Oye. Y yo le dije que no, que era lo contrario, que esos motoconchistas estaban buscando a la Dirección de Tránsito para que le regularizara la licencia de conducir, porque cuando le quitaban el motor, ya no hay lo comida. Montaban en el camión y lo llevaban al canódromo, no podían generar los ingresos. Entonces, de algo que una mentalidad de un viceministro le dijo que era un costo político, logramos revertirlo a una rentabilidad política, porque cuando me pedían 1,000 motores para una caravana, ahí estaban los motores que yo lo buscaba. ¿Por qué? Porque le llevamos la licencia de conducir categoría 1 y ya un AME o un agente no podía retenerlo. Entonces, y le llevamos la licencia al costo, que eran 710 pesos de 2,000 y pico. Entonces yo creo que el no decidir, no tomar la decisión, cuesta más para Totalmente. El país de las víctimas y la desorganización que nosotros tenemos. Entonces yo creo que cuando nosotros somos servidores públicos, los padres de familia, todos somos padres de familia, claro. Hay un costo político en todo, pero sopesemos que a veces la rentabilidad política supera en el mediano y el largo plazo el inmediatez. Ahora, por ejemplo, el nuevo instituto, ¿cómo regula las estructuras que hay, por ejemplo, en las autopistas, que las tiene el Ministerio de Obras Públicas, de servicio en las autopistas, a los vehículos que se quedan, etcétera? ¿Eso cambia o qué pasa? Yo voy a responderle, porque aquí voy a responder con verdadera responsabilidad eso. Y lo estaba hablando con Luis Alba antes de entrar al aire. Para responder a Stapleton, la segunda pregunta, que no se la respondí, me preguntó los recursos y le expliqué. En el caso de los vehículos en mal estado, las gomas, el proyecto establece primero una inspección técnica vehicular seria, llevada a talleres con equipos. Lo primero que se garantice la seguridad activa y pasiva, con una buena inspección. Pero aún así establece tiempos de vida de los vehículos para el transporte público de pasajeros y de carga, y un plan de renovación del parque vehicular en el mediano y largo plazo para ir descharratizando con los 50 centavos que está en la ley de eficiencia recaudatoria, que también ese es un dinero que está acumulado. Eso es lo que tienen que dar, esos 2,000 millones. Entonces, esos 2,000 millones, por eso te digo que hay dinero. Entonces, la pregunta al tema específico. Mire, la Comisión Militar y Policial, y yo lo he dicho en todos los programas con verdadera responsabilidad, fue creada para salvaguardar la seguridad de las infraestructuras viales. Entiéndase, puentes, cables de puentes, barandas, pórticos, luces públicas, señales verticales. Esa es su función. Incluso está de manera administrativa, no está legalizada por la Constitución ni la ley, porque no es un cuerpo especializado como lo es el CESME, el CESFRON, el CESTUR y otros cuerpos, que incluso la Constitución de la República le establece al presidente de la República la facultad de someter al Congreso, donde le entiende en su política de defensa y seguridad se debe crear cuerpos especializados. Le agregaron la parte policial para reforzar últimamente la seguridad ciudadana, pero no puede sustituir nunca la función de quien debe estar en las vías. Una cosa es asistencia vial y otra es seguridad vial. Claro. Quien está encargado y facultado por la Constitución y las leyes, auxiliar del Ministerio Público para poner una multa y de vigilar las carreteras, es la MEN, ahora convertida en DGC. Entonces, yo creo que todos esos vehículos, todos esos radios, todo eso debe ser, es mi opinión particular, transferido a la ME. Ok, que si lo va a comprar Obras Públicas, lo compro Obras Públicas. Pero que los radios de comunicación, los radios de comunicación, los vehículos, los alcoholímetros, los radares, lo tenga realmente quien está facultado y el personal, porque entonces la gente cree en la calle que estos son los agentes, ok.
Y cuando no esté esa persona ahí, o el general que esté ahí, y venga otro incumbente, se va a caer esa buena iniciativa. Yo valoro y felicito esa iniciativa que ha garantizado con la asistencia vial la tranquilidad de mucha gente y hasta la seguridad vial. Pero entiendo que si vamos a organizar verdaderamente el país al César, lo que es del César. Yo quiero agregar a eso que usted yo estoy de acuerdo con Tobías. Pero dilo, porque yo sí estoy te queda callado y no dice que está de acuerdo. Y dije porque él lunes se pone más tímido. Yo te escucho hace mucho tiempo pero que eso es una malformación de ese ministerio. No lo había escuchado. De ese ministerio. Ahora, la primera gente responsable es a Tobías. Yo he convencido periodistas que estaban incluso confundidos y querían desaparecer a la ME. Y yo le dije, no, espérate, lo que hay es que fortalecer a quien tiene que estar, no le quitemos sus funciones. Mira este caso, y lo digo con verdadera responsabilidad y lo he dicho en cualquier escenario. Es que esto no es en contra de fulano. No, claro. Es a favor. Es una situación del país. Así es. Por ejemplo, muy lindo, 3 talleres de reparación de goma móviles. Sí. Te quedaste en un cruce, pide apoyo, llega el camión. ¿Qué le pasa? Y su goma de repuesto no estaba vacía y ahora tengo esta vacía. Muy bien. Te la arreglan y te dicen que tenga buen viaje, conductor. Sí. Y tu negligencia de salir de viaje con la goma de repuesto vacía que no la chequeaste. Sí. Pero lo que pasa es que la Comisión Militar no puede multar. Porque no está investido por la ley para eso. Pero estoy planteando esa situación. Te quedas sin combustible en una carretera. Llega ese apoyo. ¿Qué le pasa? Se me acabó el combustible. ¿Quién paga eso? La multa porque violó la ley. Espérate, pero lo que quiero dejar que eso es lo que está eso es lo que está pasando ahora. Eso es una distorsión de las funciones. Qué lindo. Yo me quedé en un vehículo. Yo me quedé y llegó un vehículo y me auxiliaron. Perfecto. Ahora bien, fue un problema del motor que se fundió. Pero el punto que yo quiero traer aquí es el siguiente. Yo vi unos motocicletas en la carretera del Cibao echando carrera a las 5 de la tarde. Más adelante, cuando veo allá una camioneta, me paro y digo, saludos, amigos, discúlpenme, pero veo 7 motocicletas que están echando competencia acostados en el vehículo. Me dice, nosotros no podemos movernos si no nos llaman desde la base principal. Digo, ¿cómo es? No, nosotros estamos para auxiliar. Cuando ellos choquen con otra persona o cuando ellos se desparramen, ustedes van a auxiliarlo. Bueno, me parece bien, me marché y me fui, porque esas son las órdenes que ellos tienen. ¿Cómo es posible que un conductor tenga una negligencia, lleguemos y lo auxiliamos y le digamos que tenga buen viaje, conductor? ¿Quién paga eso? ¿Quién asume esos costos? Esa inversión. Esos costos. Ahora, entonces, eso ahí no estoy de acuerdo. Por último, espero que no sea como un español que dijo por último, duró 3 horas hablando. No, pero eso es Pinky, eso es los gallegos que son así. Los gallegos. Gallego, de Galicia, hijo de Colón. Aunque no se puede mencionar mucho eso. Mira, ¿va a estar todo en un mismo edificio o se va a mantener todo aislado? ¿Quién nombra al titular de Intran? Bien, mira, el titular del Intran es un director ejecutivo que lo nombra el presidente de la República con un decreto. Hay otros organismos ahí que se crean también, que una parte es el presidente y otra es el Consejo Directivo del Intran, como es la Escuela Nevial. En el caso de la ONCE y la OPRE son convertidas en empresas públicas, es decir, que debe venir un decreto donde a los 6 meses crea y convierte esa oficina en un prestador de servicio de transporte público mixto, como debe de ser el del director de la DGC, porque ya cambia el nombre y todo lo demás, que es la ME convertida en DGC. Y también desde el punto de vista de las instituciones que se crean, que es tu pregunta principal y la gran preocupación de mucha gente, yo dije que en la parte derogatoria de la ley se ha establecido que la base de datos, las propiedades y todo lo que tiene que ver con los recursos de cada una de las instituciones que se unifican pasan al control del Intran. Entonces, cada una de esas instituciones, para que veamos el tipo de ahorro que nosotros vamos a tener, tienen regionales, tienen oficinas municipales, tienen sus directores de todos los tipos, es decir, todo se va a unificar en un solo ente, porque no estamos viendo que el mayor aporte de esto es que vamos a tener una cabeza, un solo incumbente para dirigir toda la política oficial
de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y de la seguridad vial, lo que significa que ya ese Intran establecerá cuáles son los mecanismos de establecer la sede central, las oficinas que se están unificando. Por ejemplo, tránsito terrestre que yo dirigí, tenía 6 regionales, una en Santiago, una en Puerto Plata, otra en Moca que la abrimos nosotros, que no existía, una en Asua, otra en Amana, pero la OTT también tiene, y el CAR también. Entonces aquí oficina va del demás. Es decir, la parte de lo más importante aquí no es cuántos locales tenemos, cuántas propiedades, cuántos edificios, sino que esos recursos que están unificándose se utilicen con eficiencia y con eficacia, y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de todas las instituciones que había, nosotros vamos a reducir las bases de datos para que haya un sistema integral. Entonces tú no tengas, yo pago la multa en el banco de reserva, pero a menos tengo que conectar en línea con data, y disculpe la promoción del banco, sí, ¿verdad? No está conectado en línea, lamento. Entonces tú tienes que ir a MEA a buscar una certificación a la jurídica para que te dé un papel y luego ir al canódromo. Oye, todo eso se va a enlazar. Todo eso es una locura, y entonces el ciudadano pasando la 1001. Entonces el proyecto incluso establece el pago voluntario de la multa. ¿Por qué tú tienes que ir a un tribunal especial de tránsito, a donde un juez, si tú sabes que te parqueaste mal, ve al banco de reserva, el pago voluntario, incluso hay países que hay hasta el pronto pago de la multa para empujar al ciudadano a pagar la multa? Entonces la multa en España, haciendo alusión a eso, si tú pagas la multa menos de 15 días, pagas la mitad de la multa. Claro, pues la gente se mata por pagar la multa. Además, que la pagas en una farmacia, en un supermercado, en cualquier sitio, tú pagas la multa. Pero nosotros, Cavada, tú sabes que aquí la misma Procuraduría dijo que solamente pagaba el 3% de la multa. El 97% no pagaba. Y un país que diga que solamente paga el 3%, el mensaje que le está diciendo a los ciudadanos es que sigan violando la ley, que no la van a pagar. Entonces el proyecto establece un régimen de consecuencia adecuado para el pago de la multa, le da un mes, por ejemplo, no 15 días como está en España, para judicializarlo o no. Después de ese mes se va al tribunal, tiene otro mes entre que el tribunal sancione para pagar, y después de ahí otro mes, en 3 meses ya tiene un recargo. Entonces, si vas a renovar la licencia, a sacar la póliza del seguro, la revista, la matrícula, cualquier documento del sector, entonces ahí tienes que pagar la multa, porque si tú la haces, tienes que pagarla. Si no hay un régimen de consecuencias, si el dominicano entiende que tiene unas conexiones para no pagar la multa, ¿para qué sentido tiene en sí cumplir o no cumplir la ley si al final no se te va a cobrar? Claro. Entonces yo creo que el pago el pago de la multa es resarcir a la sociedad del daño causado por el violador. Yo mencioné un tema y se quedó un poquito en el aire, y para los conductores de transporte público que nos escuchan, yo quiero terminar el concepto. Señores, la caja de pensiones y jubilaciones para choferes, que usted vi en la prensa de hoy, que habla de que va a desaparecer, se va a unir con otro sistema. Yo quiero decir lo siguiente: los conductores de transporte público, que los choferes no tienen ni pensiones dignas, ni seguridad social, y este proyecto se lo garantiza para los que están. Pero tienen que cotizar, como cotizo yo, y cotizan ustedes. No es que el gobierno les diga, hay 30,000 conductores de transporte público, vengan que aquí tienen no, usted tiene que cotizar, y ellos tienen que empezar a cobrar sueldo, porque una de las razones que tienen al conducir de manera irrespetuosa y violatoria es que cuando la luz se le pone amarilla en el semáforo y ellos miran para atrás, ven una guagua que viene, se van violando las normas de prevención para que la de atrás quede agarrada e irse a agarrar a los posibles pasajeros que vengan. ¿Por qué? Porque ellos ganan un porcentaje de lo que producen. Y no sé si eso contempla, quiero decir lo siguiente: el cobrador debe desaparecer. El pitcher. El pitcher. Que como anoche. ¿Cómo que dice? Sí. Así mismo. Péguense como anoche. Así mismo. Miren, quien se desmonta a pelear con otro conductor o con el policía es el cobrador. Sí. Es el que se desmonta. Ese personaje, o que se integre a conducir
previa a la depuración. Mira, yo quiero, ya que Luis abordó ese tema, es un tema muy importante y que muchos de los agentes del sector no lo han analizado. Este proyecto establece la garantía de que el Estado le va a dar la seguridad social a los agentes del Pero sector. van a cotizar. Claro que sí, por eso la ley elimina la caja de pensión y jubilación de los choferes, que déjeme decirle, ¿tú sabes cuántos choferes desde el año 1971 están en esa nómina? 1.623. ¿Cuántos están pendientes de pensión? 67.600. ¿Cuántos se han evaluado que cumplen médicamente por salud o por cualquier incapacidad y por edad? 37.000. Pero cuando van a la caja de pensión a jubilarse, le dicen, no tenemos fondos, tiene que esperar que uno se muera para poder... Entonces, yo sufría mucho cuando era director de tránsito, dándole esa certificación que buscaba el archivo de la licencia de conducir de ese chofer y creía que cuando fuera allá le iban a dar sus chelitos de su pensión. Craso error. Entonces, los choferes no tienen garantizado porque trabajan en una informalidad y la informalidad no le permite cotizar ni que tengan pensiones dignas. Por eso el proyecto establece que todo el que va a operar una ruta va a tener una licencia y que tiene que formalizarse, aunque sea como único dueño con su cédula, con SRL, C por A, cooperativa, pero tiene que organizarse y formalizarse porque es la única forma. ¿Los va a obligar a tener un seguro para proteger a los pasajeros? Claro, es decir, tiene que tener responsabilidad civil y penal. El seguro del vehículo va a proteger los daños a la tercero, es decir, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la ley de seguro y fianza del año 2002. Cuando tú sacas un seguro, Pinky, el seguro solamente le cubre a terceros, pero no te cubre ni a ti, que eres el primero, ni a tus acompañantes, que pasajeros, por eso te lo pregunto. Que son, entonces, pero eso ya desde el punto de vista de tercero para el pasaje, y deben tenerlo. Por eso es que hace un cambio, una transformación fundamental. Y esto no es una ley de seguro, esto es una ley que dice que cada vehículo que se mueva, que circule, debe tener una póliza en una de las empresas establecidas que cubra. Pero esto está en esta ley, Tobías, ¿eso está en esta ley? ¿O ya existía una ley que obligaba al chofer a eso? Pero no de ese tipo, nosotros estamos... Pero existía. Sí, existía, pero ¿qué pasa? El problema es que va a garantizar que esta se cumpla ahora cuando se cumplía la otra. Lo que pasa es que la ley de seguro y fianza del año 2002 es filosófica, no tiene sanciones para cuando las empresas de seguro... Entonces, las empresas de seguro, hasta que no haya una sanción de un tribunal, no paga. Por eso yo decía que a veces la persona está en el Darío Contreras, y disculpo otra vez la promoción, o en el Ney Arialora, o en Juan Bosch, con las dos piernas para arriba, hay que buscar unos clavos, no tiene seguro de salud. Y entonces, ¿quién debe pagar eso? Es la póliza de seguro. Es decir, debe haber un mecanismo expedito para que mientras se esté atendiendo, y si falleció, entonces hay que resarcir a los familiares por la muerte de esa persona. Entonces, yo creo que los aportes que está haciendo yo te escucho hablar, y yo estoy igual de entusiasmado que tú, pero te escucho hablar, inmediatamente se me va a la cabeza y la imaginación al carro público que está pasando por ahí abajo, destartalado, que apenas tiene cosas para forrar esos hierros oxidados que pueden cortar. Yo me he montado en entonces, veo eso y te escucho hablar a ti y digo, pero sí, ¿es verdad que todo eso se va a cambiar? Yo sí conché. Ese sí. Se montó y manejó. Sí, miren, el tema de cuando uno hace un proyecto de ley, Pinky, uno hace el proyecto de lo que uno quiere. Y gradualmente la aplicación, incluso el proyecto, no somos ilusos, yo duré 6 años en tránsito y como funcionario del gobierno ya tengo un tiempo y conozco la realidad de la República Dominicana. Es decir, en ese proyecto no está puesto utopías que no puedan ser alcanzadas con plazos cumplidos. Bueno, cuando hablo con plazos ese cumplidos, control por ejemplo, de los la renovación motoconchitas del parque vehicular te habla de 10 años, pero puede ser en menos. La certificación de todos los choferes a través de la escuela Enevial te habla de 2 o 4 años, pero puede ser en menos, porque son 40,000 personas que se van a capacitar. El tema de la formalización de las empresas te da 18 meses. Lo que tiene que ver con los reglamentos del Intran, interno de operación, te da 6 meses. Es decir, hay en el proyecto toda una serie de plazos y de gradualidades para que la nueva autoridad empiece a trabajar las imperfecciones y las, diríamos yo, las distorsiones del caos, a empezar a organizar. Señor Tobías. Pero entendemos que en el mediano y el largo plazo van a ser resueltas, porque ninguna ley en su entrada crea un cambio de cultura, de conducta, si no va acompañado, por un lado, de un régimen sancionador, una correcta aplicación y en este caso la apuesta a la educación vial, que es lo que el proyecto habla mucho de la educación. Yo quiero plantear aquí lo siguiente. Se nos acaba el tiempo. Debió
de haberse promovido esta ley y tener como punta de lanza la protección, la integración de los conductores de transporte público. Porque yo estoy seguro que el que está escuchando, que va a tener un seguro, que va a tener una pensión, cuando su jefe le dije, vamos para la calle a pelear, no, aguántate, espérate que lo que viene claro, es bueno. Hay garantías. Es decir, debió de haber tomado esos puntos, porque definitivamente, si bien es cierto que tenemos un desorden que nadie lo soporta, también es cierto que decir, las condiciones de trabajo de ellos una persona dan deseo son difíciles. Una persona que ha trabajado para dar a conocer esta ley, yo creo que he venido aquí más de 5 veces y en todos los medios. Lo que pasa que cada sector también tiene que interesarse ante los intereses creados, las campañas en contra o en favor. Lo único que tú tienes que responder es con más trabajo y con más divulgación. Yo creo que incluso cuando se aprobó el viernes, todos los diputados que cogieron el turno valoraron, y fue casi unánime, igual que la primera vez que se aprobó hoy en el Senado, valoraron de que se cree un observatorio de vigilancia al cumplimiento de esta ley, para que en el mediano y en el corto plazo los dominicanos se empoderen de ella, vean sus beneficios y vayan estableciendo el cumplimiento de ella, monitoreando, así como se monitorea los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y todo lo demás, se vaya monitoreando el cumplimiento de esta ley. Yo creo que yo como legislador no puedo divulgarlo más. Yo tuve que recorrer a todas las federaciones de todos los transportistas, y no voy a mencionar nombres, de pasajeros y de carga en el país entero, vistas públicas. Yo creo que ya las palabras mías sobran, bastan. Bueno, pues interesantísimo el tema. Queda pendiente incluso que veamos otro ángulo de la ley, porque habla también de los peatones. Y ahí hay también, y de los pasajeros hay también un nivel porque la ley 241 nada más penaliza a los conductores, y esta ley penaliza a los peatones y los pasajeros que provoquen muertes y heridos. Creo que también hay imprudencia. Pues nada, queda la invitación abierta. Gracias por acompañarnos a ambos. Yo creo que es un paso importante. Creo que hay que seguir apoyándola desde el análisis crítico, pero desde el acompañamiento, porque un primer paso había que darlo, y hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo conciencia. No podemos vivir en el desorden que tenemos en nuestro país del tránsito terrestre y de todo habido y por haber, con responsabilidad de choferes públicos, privados, peatones, pasajeros, todos deben ponerse a una con este tema. Agradecer al diputado Tobías Crespo. Yo digo que ahora es o nunca. Ahora o nunca. Están aunadas todas las voluntades. Y gracias también a Luis Alba, privilegio haberlo conocido hoy, experto en tránsito y seguridad vial. Gracias por venir a este magazine que no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ve a Orange y al activar un móvil prepago disfrutas 1 GB de internet por 13 meses, o al contratar un plan de internet recibes un 50% adicional a la capacidad del plan que contrates. Totalmente gratis. Visita tu tienda Orange más cercana. Sus pequeños pasos son grandes para su desarrollo. Por eso yo recomiendo Alacta Plus para favorecer su desarrollo mental. Y ahora, clínicamente comprobado.